Hoy día vamos a hablar del reino. Nuestras circunstancias actuales las hemos construido nosotros haciendo uso de nuestro libre albedrío, y que cada vez que hacemos una elección y una decisión ponemos en movimiento la ley de causa y efecto. Nuestras decisiones provienen de nuestra conciencia, lo que bíblicamente se llama el corazón. Por ejemplo, Yeshua dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso está en Mateo 15, 19. Entonces pone el maestro, ¿cierto?, una serie de ejemplos de energías negativas que salen desde el corazón. Entonces aquí el término corazón, desde el punto de vista bíblico, no se refiere solamente a nuestra dimensión emocional, o sea, a nuestras distintas emociones, que es un poco la idea que uno lo ve así más en Occidente. En Occidente entendemos más el corazón con lo emocional. Pero el corazón, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver más bien con nuestra conciencia, a la forma como entendemos la vida, desde dónde vivimos la vida, qué valores guían nuestras acciones. Podríamos decir como el paradigma en el cual nosotros funcionamos y que refleja nuestro nivel de conciencia, y esa conciencia, esa energía que llamamos conciencia, está contenida en el corazón, o en este concepto corazón. Por eso dice el maestro que desde el corazón, desde esa conciencia, surgen esas malas obras, pero también podríamos decir que desde el corazón bueno salen las obras buenas. Y de hecho vamos a ver que así lo dice Yeshua, que desde el corazón salen nuestras acciones buenas y salen nuestras acciones malas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Habitualmente incluso decimos que una persona, cuando es muy generosa o hace mucho bien al prójimo, decimos que tiene un buen corazón. Una persona que hace mal al prójimo y que no se preocupa del resto, decimos que tiene el corazón duro o es una persona de mal corazón. Pero en el fondo no estamos diciendo que su órgano corazón está malo desde el punto de vista cardiológico, sino que estamos viendo que es una conciencia. Hay algo dentro de esa persona que lo mueve a actuar de esa manera. Y de aquí surge, de esta idea de corazón, surge algo muy importante y muy relacionado con Malhut. Recordemos un poquito qué es Malhut. Malhut es la 10ª sefirá del árbol de la vida. La palabra Malhut aparece traducida como reino o como reinado. ¿Qué es un reino? Desde el punto de vista de una definición académica, de diccionario. Un reino es un estado gobernado por un rey, el cual tiene el poder y la autoridad suprema. Pero si aplicamos esta definición de reino a la espiritualidad, podríamos decir que un reino es un estado de conciencia gobernado por un rey, el cual tiene el poder y la autoridad suprema. Es decir, cambiamos el estado, entendido como un país, lo cambiamos por estado de conciencia. Un reino es un estado de conciencia. Un reino es un estado de conciencia, y este estado de conciencia también tiene un rey que domina con poder.
Vimos que el corazón es la sede de nuestra conciencia. Por lo tanto, en nuestro corazón hay un reino que está gobernado por un rey. Hoy, ahora. Siempre en nuestro corazón hay un reino. Tenemos dos opciones de reyes: Elohim y el ego. Elohim está representado por el árbol de la vida, por el cielo y por la luz. Y el ego está representado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, por el mundo y por las tinieblas. Las tinieblas tienen que ver más bien con una ignorancia. Pero dependiendo de uno u otro rey, tendremos o un reino de luz o un reino de oscuridad. El tema del reino fue uno de los temas principales desarrollados por Yeshua durante su venida. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Si en mi conciencia reina Elohim, es decir, si la sabiduría divina guía mis pensamientos, guía mis palabras y guía mis acciones, entonces estoy viviendo en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando decimos Malhut del árbol de la vida, se refiere al reino de Elohim que está en el alma de cada persona. Esto significa que el reino de los cielos es una realidad interior. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Ya lo decía Yeshua, el Malhut Elohim está en ustedes. Más que buscarlo afuera, está dentro nuestro. Este es un concepto muy interesante y muy importante, porque dentro de nuestra misión como cabalistas nazarenos es traer el reino. Pero el reino, entonces está diciendo que el reino está dentro. ¿Cómo vamos a traer el reino si está dentro? Porque el reino es una proyección. El reino exterior, este orden social de acuerdo a Elohim, es una expresión del reino que ya está dentro. Ese reino de Elohim que ya está dentro es cuando nosotros optamos por Elohim como rey. Pero por otro lado, si en mi conciencia reina el ego, es decir, si la lógica del ego dirige mis pensamientos, dirige mis acciones, dirige mis palabras y mis acciones, entonces estoy viviendo en el reino de este mundo, o el reino del ego, el reino de este mundo. Si estoy viviendo en el reino de los cielos, entonces en mi vida habrá paz, salud y felicidad. Y si estoy viviendo en el reino del ego, entonces en mi vida habrá estrés, enfermedad y caos. Entonces ahí uno puede empezar a ver qué predomina en su vida. Es cierto que pueden haber de las dos cosas, pero ¿qué predomina? ¿Predomina en mi vida la paz o predomina el estrés? ¿Predomina en mi vida la salud
o predomina la enfermedad? ¿Predomina en mí, en mi vida, la felicidad o la infelicidad o el caos? Entonces hay que poner en la balanza, mirar objetivamente y ver qué energía predomina más. Y eso me va a dar una indicación de si en mi corazón está reinando más Elohim o el ego. Por supuesto, siempre cuando hacemos estos trabajos, no hacemos ningún juicio de valor o de culpa, solamente para ir viendo y que nos vaya ayudando en el camino espiritual. Si estoy viviendo en el reino de los cielos, eso significa que la luz predomina en mi conciencia. Por lo tanto, mis acciones son luminosas. Y con esas acciones estoy ayudando a traer en concreto el reino de Elohim y el Shalom a la tierra. Porque la luz, ¿cierto? Cuando uno dice la luz predomina en mi conciencia, se refiere a la sabiduría de Elohim expresada en las leyes universales. Es decir, estoy viviendo sintonizado con esas leyes. Pero si estoy en el reino del mundo, si estoy viviendo en el reino del mundo, con el sentido común del mundo, las tinieblas predominan en mi conciencia. Por lo tanto, mis acciones serán oscuras. Y con ello estoy ayudando a traer a este mundo el reino del ego y que va generando caos en la realidad. Por supuesto que esto no es que uno quiera hacerlo a propósito para hacer el mal a los demás. Tiene que ver con este concepto de tiniebla. La tiniebla representa el conocimiento del ego desconectado de la luz por la ignorancia de las leyes universales divinas. No es que cuando uno estoy en tinieblas es que está poseído por el demonio como en las películas. A partir de estas ideas, ¿qué rey está reinando y en qué reino estoy? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? Esas son como las tres ideas. ¿Quién está reinando? ¿En qué reino estoy? ¿Y qué estoy trayendo? A partir de estas ideas entonces surgen algunas preguntas que son de capital importancia para nuestro desarrollo espiritual. Estas preguntas son tres. ¿Quién reina hoy en mi conciencia? ¿Elohim o el ego? No es quién me gustaría. ¿Quién reina hoy en mi conciencia? ¿Elohim o el ego? ¿En qué reino estoy viviendo? ¿En el reino de los cielos o en el reino de este mundo? Recordemos que es una realidad interior. ¿Qué reino estoy ayudando a traer con mi forma de vida? ¿El reino de la luz de Elohim o el reino de la oscuridad del ego? Que es una realidad exterior. Traer el reino de la oscuridad, no se imaginen que uno está con su vida destruyendo el mundo, solamente que está viviendo de una manera desconectada de la luz con los juicios del ego, y eso sí va generando una energía general de desconexión. Recordemos que todo acto, toda acción que una persona realiza afecta al todo. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Estas preguntas. ¿Cómo puedo orientarme a contestar esto? Siendo conscientes de sí mismos. Esto es uno de los puntos importantes del trabajo espiritual. Siendo consciente de ti mismo. Tenemos que ser conscientes para poder responder estas preguntas
consciente de nuestras emociones, qué es lo que nosotros sentimos habitualmente, consciente de nuestros pensamientos, qué es lo que nosotros pensamos habitualmente de la vida, consciente de nuestras acciones. A veces uno hace cosas muy en automático, no es muy consciente de sus acciones. Entonces, ser consciente de uno mismo es uno de los fundamentos de sabiduría más grande. De hecho, dice la sabiduría: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Elohim. Este mundo en que estamos viviendo, mucha gente se especializa en distintas cosas. El médico, por ejemplo, se especializa en su área, hay mucha especialización. ¿En qué se especializa el cabalista? ¿Cuál es la especialidad nuestra? Nosotros somos nuestro principal objeto de estudio. Somos especialistas en nosotros. O sea, si yo quiero ser una persona de elevada conciencia espiritual, tengo que ser experto en Yohanan. Tengo que conocerme como la palma de mi mano, mis más pequeños detalles de todas las áreas de mi conciencia. Uno se especializa mucho en otras cosas exteriores a uno. De hecho, uno puede caer en la tentación de especializarse en las escrituras y saberme la Biblia de memoria o saberme el Zohar de memoria. Pero al final todo eso es secundario si no me conozco a mí mismo y no puedo con ese conocimiento transformarme en la conciencia y elevarme. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás el universo, todas las leyes y a Elohim. Por eso también decía ayer que antes de ver las leyes universales en el prójimo, ver las leyes universales en mí, cómo yo estoy viviendo las leyes universales, conocer qué es lo que hago yo con esas leyes, y eso me va a permitir después ver cómo funcionan en el prójimo. Mi estado interior y las circunstancias personales que estoy viviendo me van a revelar la respuesta. ¿Quién reina en mi conciencia? Mi vida, mis circunstancias van a revelar esa respuesta. ¿En qué reino estoy viviendo? Mis circunstancias van a revelar esa respuesta. ¿Qué es lo que estoy bajando con mi forma de vivir a este mundo? Mis circunstancias van a dar la respuesta. Y ese conocimiento de mí mismo, mi estado interior. Por ejemplo, si yo soy una persona que constantemente estoy en un estado de amargura, alegando por la vida, alegando por el prójimo, es que no tolero a esta persona, y aparece alguien en la tele y no lo tolera, y dice esto, y esta persona, entonces, y siempre con una amargura y alegando, cuando dice la tercera pregunta, ¿estoy ayudando a traer el reino de los cielos o el reino de la oscuridad? Claramente con esa actitud no traigo el reino de los cielos. Entonces, si descubro que tengo una amargura en mi vida, en mi corazón, entonces eso también me va a ayudar a encontrar la respuesta. Todo esto es de autoconocimiento. Cuando dijiste, cuando actuar desde el corazón atraemos buenas o malas acciones, ¿conectas el corazón Lev con el Ruach? ¿Y quieres decir que debemos actuar desde el cerebro Moach Neshama? En este desarrollo de hoy, el corazón está entendido más que específicamente un aspecto como corazón Ruach, sino como la sumatoria de todo. El concepto corazón
puede llevar a confusión porque efectivamente a veces se ocupa como el asiento del Ruach exclusivamente, pero otras veces se toma como la conciencia completa. En el desarrollo del tema de hoy, el corazón está pensado como la conciencia completa, es decir, la sumatoria de lo que hay, tu Neshama, tu Ruach, tu Nefesh y que arma un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia entonces se conecta con el corazón. Es más que el Ruach, es una sumatoria, podríamos decir, de distintos elementos de la conciencia que te da el nivel de conciencia que tiene una persona. Y ese está relacionado también con el corazón. Recordemos que el corazón tiene 4 cámaras y cada cámara tiene que ver con distintas cosas. Cuando asociamos Malhut con el corazón, ¿es porque el corazón representa a Tiferet en el árbol de la vida? No, es porque del corazón surgen las acciones y las acciones ya son un evento físico. Las acciones son las que son el fruto. Cuando tú haces una acción es un fruto de tu conciencia y surge la acción desde el corazón. O sea, el corazón es como desde donde sale tu acción. En ese sentido, el corazón asociado con Malhut. El corazón se exterioriza en una acción y una acción es el fruto de tu conciencia. Entonces, el fruto del árbol en el cual tú estás. Cuando tú haces, por ejemplo, vas a atender un paciente y lo haces con todo tu amor, ¿cierto? Y lo mejor que tú puedes, es un fruto. Has hecho una acción. Esa acción ha venido de tu corazón y en ese momento tu conciencia está en el árbol de la vida, del amor al prójimo. Entonces, tu corazón se ha exteriorizado en una acción. ¿La Kabbalah Nazarena estudia la astrología? Sí, la astrología cabalística. No la astrología como habitualmente se conoce. Hay una tradición astrológica en la Kabbalah que viene del patriarca Abraham, que tiene que ver con la relación de los planetas con las letras hebreas. Ese es el tipo de astrología que se trabaja. Para conocerte mejor, ¿es conveniente estudiar y analizar tu carta astral, lectura de mano o de rostro? Sí, esos elementos ayudan. Tu carta astral, todo lo que es el registro de lectura de rostro, por ejemplo, ¿sí? La Kabbalah tiene conocimientos de lectura del cuerpo también, del rostro y del cuerpo, varios elementos. Ayuda intelectualmente, todo eso lo tienes que después llevar a un conocimiento vivencial. Un cabalista te va a decir lo siguiente: si eso que tú aprendiste te sirvió para ser mejor, es decir, para anular más tu ego y transformarte en una mejor persona, entonces te sirvió. Si todo lo que yo he estudiado no me ha servido para hacer mi transmutación interior, mi alquimia interior, acercarme al Mashiach interior, desde el punto de vista cabalístico no dejó de ser una gran cantidad de información que entró a mi mente pero que no logró transformarme. Una de las enseñanzas de la Kabbalah es que efectivamente la carta astral existe y genera una influencia sobre la persona, pero no determina necesariamente la vida de esa persona. De hecho, es justamente para poder trascender lo que se llama el karma o el tikkun, hacer la reparación del alma y trascender las potenciales energías negativas que puedan haber. Justamente para eso sirve la carta astral, para poder ponerse por sobre esa información, nunca para determinar la vida de una persona. Bien, Toda Rabá, Shalom, nos vemos mañana.
Shalom.